Y el día de hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación da a conocer el siguiente comunicado. Frente al grave fenómeno de la desaparición forzada de personas, son imperativas la cooperación determinada, la colaboración y la sensibilidad de todas las instituciones del Estado mexicano. Por lo tanto, las autoridades judiciales están obligadas a aplicar un estándar probatorio atenuado para considerar acreditada esta violación a los derechos humanos y facultadas para imponer medidas de reparación integral en favor de las víctimas y sus familiares. Y le damos la bienvenida, sin más, le agradecemos que la ministra Margarita Ríos Farjat, que es ponente, nos acepte esta conversación para explicar, porque tiene una trascendencia, la sentencia del día de hoy tiene una trascendencia para las instituciones, pero también para la gente. Bienvenida a los periodistas, ministra Ríos Farjat. Ay, encantada de estar aquí, Alejandro. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias por la invitación y saludo a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. En los términos, ministra, en los términos más coloquiales, lo que se votó el día de hoy, ¿cómo se traduce para las instituciones y cómo se traduce para los mexicanos, para el ciudadano de a pie? Creo que voy a empezar por lo segundo, porque la desaparición forzada es un fenómeno que afecta, pues, en primera instancia a la persona desaparecida, a las familiares como víctimas indirectas, al núcleo, pero en general a toda la población, porque a todos nos duele saber que hay personas víctimas de desaparición forzada. ¿Cuál es la diferencia o qué es la persona, quiénes sufren desaparición forzada? Cuando hay este fenómeno, se presume que participaron en la desaparición de una persona, en la privación de su libertad, autoridades del ejército, de los ministerios públicos, la policía, etcétera. Y sin fundamento para ello, porque no es lo mismo una persona que tiene que ser privada de su libertad con motivo de una resolución judicial, por ejemplo. Entonces, esa es una característica de la desaparición forzada. Entonces, imagínate lo que significa eso para un Estado, que se tenga la sensación, la certeza, la incertidumbre, la duda de que sea el propio Estado o agentes del propio Estado los que participaron en la desaparición de un ser querido tuyo. Entonces, en ese sentido, el país sufre con este flagelo. Ahora, no hay que olvidar, me parece muy, muy interesante. En noviembre de 2021 estuvo en México, se hizo un informe justamente de la visita del Comité contra Desaparición Forzada de la ONU, y por ahí de noviembre de 2021. Y derivó este informe donde se enfatizó la gravedad del problema de las desapariciones forzadas en el país. Según cifras oficiales, más o menos se estimaban como en 95,121. Y eso a partir de quienes piden, pues, el apoyo y el acompañamiento del comité. ¿Qué pasa con este fenómeno de desaparición forzada? Es un delito, una situación en la que difícilmente vas a tener pruebas directas de manera inmediata. Entonces, claro, la desaparición forzada es en sí misma un delito, pero además es una lesión a derechos humanos. Entonces, hay dos estándares distintos de prueba para determinar el delito como tal, la responsabilidad penal de los que participaron en ello, y también, bueno, de presuntamente quiénes estaban participando en el delito. Entonces, lo que está sucediendo, o lo que sucedió en este caso, que ahorita podemos contar un poquito de los antecedentes para que quede más claro, lo que ha estado sucediendo es que, por ejemplo, cuando los familiares o las seres de la persona desaparecida buscan a las autoridades para tratar de promover las medidas, de acompañarlas en la búsqueda, para encontrar a su familiar desaparecido, carecen de elementos. Es que, ¿dónde dice que dónde está la sentencia que condena al elemento castrense, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde está la sentencia que establece fuera de toda duda que él fue? Entonces eso detiene o detenía, quiero pensar que detenía muchas de las dinámicas y de las estrategias que se podían seguir para localizar a la víctima directa y para ayudar a paliar el sufrimiento de las víctimas indirectas. Porque no se me ocurre a mí algo más triste que una persona que está sufriendo por la desaparición de un ser querido
desaparición forzada, es decir, que hasta desconfías por definición del propio Estado, Claro. que eres víctima de ello y que además te enfrentas a obstáculos. Entonces, lo que sucedió aquí, creo que platicando un poco la historia queda más claro. Lo que sucedió aquí es que en 2007 desaparecieron 2 personas. Los familiares los buscaron, indagaron, hicieron todo lo que haría cualquier persona razonable para ver dónde están. Lo último que se supo de ellos es que se los llevaron unos elementos del ejército y que los iban a llevar a la fiscalía y se dejó de saber de ellos. Iban a llevarlos a la procuraduría, luego al campo militar, y se desconoció su paradero. Ya nadie supo nada. En 2007. Para 2013, imagínate el calvario de la familia. 6 años de angustia. Exacto. Y enfrentados a, pues, negativas. O sea, es que también eso genera molestia, enojo, indignación, además de todo el sufrimiento que tienes. Entonces promueven un juicio de amparo los familiares en contra de las autoridades diciendo, a ver, tienen que localizar y tienen que darme medidas y elementos y tienen que localizar a mis familiares y aquí hay un delito y hay una situación de violación de derechos humanos por desaparición forzada. La jueza de distrito resuelve que efectivamente tenía que estudiarse, tenía que establecer una serie de medidas en coordinación, Sedenas, Fiscalías, Comisión Nacional de Búsqueda, víctimas directas, tenían que establecer una serie de medidas para lograr armónicamente o en conjunto, en lugar de que choquen, los esfuerzos se sumen, ¿no? Para encontrar a las víctimas. Eran muy interesantes, relativamente limitadas. La Sedena se viene a la revisión del amparo directo y dice que y una de las medidas que establecía la jueza era la publicación de los nombres de los militares que han participado en la detención de las personas. Entonces la Sedena viene a la revisión y la Sedena dice, es que se está extralimitando la jueza de distrito porque no hay una sentencia ejecutoriada donde se demuestre que hay elementos del ejército vinculados con esto, ¿no? Entonces, lo que resuelve la primera sala a partir de esto es, se estudian 2 cosas o a partir de 2 vertientes distintas. Para estudiar el delito, perseguir el delito, efectivamente, los nombres no se deben saber, porque si se saben los nombres, se perjudica toda la investigación criminal, en perjuicio incluso de las propias víctimas. Sin embargo, no se necesita que exista una sentencia que establezca fuera de toda duda que existió eso, porque la violación, la investigación de violaciones graves a derechos humanos implica un estándar probatorio adelgazado, por decirlo así, flexible, no tan rígido como tener sentencia. Entonces, no es necesaria la sentencia ejecutoria en ese sentido, al contrario, estas medidas son necesarias para comenzar la remediación en derechos humanos y continuar la investigación justamente en derechos humanos. Pero ¿qué estaba pasando también? La Corte llega más allá en una armonización de esfuerzos. Se establecen tiempos de cumplimiento, por ejemplo. Se desdoblan cómo se pueden y cómo se deben organizar la Comisión Nacional de Búsqueda, la Fiscalía, es decir, todo esto, ¿no? La sentencia también establece lineamientos para las facultades de cada ente, digamos, y establece quién debe encabezar la búsqueda. Sí, correctamente, pero no porque la Corte lo determine porque le parezca así, sino a partir del marco jurídico de lo que cada autoridad corresponde. Por ejemplo, la Fiscalía va a solicitarle a la Comisión Nacional de Búsqueda que integre una comisión multidisciplinaria para indagar todo lo posible de donde puedan estar estas personas y tenga acceso a los cuarteles incluso, acompañado de las víctimas si es necesario. No es que vaya a crear un órgano burocrático, porque también había estas resistencias en los informes de las autoridades en el amparo. No es que vaya a crear un órgano burocrático, sino crear un órgano interdisciplinario de técnicos, de expertos, un acompañamiento, pero que tengan esa posibilidad de entrar incluso a los cuarteles militares, ¿no? Para justamente la investigación. Esa parte es muy, muy importante porque si recordamos en México, pues entre otras autoridades, porque luego se convirtió en un tema de las policías municipales, de las estatales, de todos,
la desaparición era forzada, era o es, van unos policías o unos militares o los que sean, se llevan a tu familiar y luego tú estás forzado a voltear a ver a las policías, a los militares para ir a pedir justicia, pues es muy, muy complicado. Pero además, en el caso del ejército mexicano, durante todas estas décadas, sobre todo las últimas décadas, pues ha sido muy complicado, nulo, el acceso a los cuarteles. Específicamente sobre eso, ministra Ríos Farjat, ¿qué es lo que se decide en esta sentencia? Ahora, es delicado el ingreso a los cuarteles por parte de cualquier civil. O sea, tiene que estar justificado. Por eso, claro, precisamente, claro, se estableció que se creara, y no se estableció eso a partir de las facultades de la Comisión y a partir de las facultades de la Fiscalía. Ordenamos las ideas, como quien dice, ¿no? Que se estableciera que a través de este comité, que pues, tuviera ya el reconocimiento y solicitado por la Fiscalía y acompañado por la Fiscalía, o sea, en la Fiscalía, en sede fiscal, de poder determinar quiénes, por qué, en qué casos, etcétera. No, de repente se nos ocurre, vamos a investigar cualquier cosa, ¿no? Es a partir de todo un proceso que yo creo que nadie quisiera vivir porque me parece que es muy doloroso. Entonces, a partir de esto, van a poder ingresar para buscar A, B, C o D cuestiones. Y yo creo que también, y no hay que dejarlo de lado, para brindar a las víctimas, porque finalmente esto es una reparación en derechos humanos, para brindar a las víctimas indirectas la sensación de que realmente hicieron todo lo posible, de que entraron hasta los cuarteles, por ejemplo. Eso es una parte. Y hay un tiempo determinado. En un tiempo determinado hay que establecer el comité multidisciplinario de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda. En un tiempo determinado sí debe publicarse un extracto de la sentencia en un periódico de circulación nacional, testando los nombres de los elementos castrenses que participaron, por lo que ya señalé, porque todavía está viva una investigación penal. Publicar los nombres atentaría contra el principio de presunción de inocencia y la seguridad de la propia investigación, que, insisto, podría ser beneficiosa para las víctimas porque es el derecho a la verdad y a saber. Bueno, entonces eso lo también tienen que hacer y se establece el tiempo, 30 días. Y a dar informes, a publicar los informes, por ejemplo, también. Entonces, todas las medidas que de alguna manera están ideadas desde las propias leyes mexicanas y que la jueza del distrito son las que toma en su sentencia, esas, lo que hizo la Corte fue desmenuzarlas, entrar a detalle, ponerle cómo, quién, cuándo y cómo. Porque si no sucedía esto de que la coordinación, lo que a veces, en general, a veces suele significar confusión de qué nos toca hacer a quién, ¿no? Entonces, si hay que poner orden, hay que poner orden. Ahora, me parece a mí que ese es un punto eminentemente constitucional, aunque sea metodológico. Por ejemplo, porque el año pasado resolvimos una resolución en la primera sala que tuvo un reconocimiento incluso de la comisionada de las Naciones Unidas, donde reconocemos la obligatoriedad de seguir las recomendaciones del Comité de Desaparición Forzada. Y ese comité es muy importante porque ante personas que perdieron a un ser querido y ante el miedo que el Estado mexicano está involucrado, ¿qué hacen? Acudir a acompañamientos internacionales, por ejemplo. Claro. Especialistas, poderosos. Entonces, para México, esto ya es obligatorio según decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí también se estableció que existe un derecho a ser buscado. Qué obvio suena el derecho a ser buscado, ¿no? Así como, ay, claro. Pues no, porque si uno ve los informes del alto comisionado y del Comité de Desaparición Forzada, poco antes de esa sentencia, no se habla del derecho a ser buscado, ¿no? Y toda esta legislación que se ha venido desgranando a partir de la suscripción del convenio de México en materia de desaparición forzada, efectivamente vamos avanzando, pero es relativamente nueva. Entonces, de ahí a que hay un derecho a ser buscado, bueno, ya existe el reconocimiento por parte de la Corte que hay un derecho a eso. Y como hay un derecho a eso, esta es una metodología que no es cualquier cosa. Yo no puedo dejar de verlo como algo profundamente constitucional, porque estás poniendo en armonía, en sintonía, las distintas instituciones del Estado mexicano, que con la fuerza institucional, la seriedad de los funcionarios, participen con sensibilidad en encontrar a los familiares
de las personas, ¿no? A las víctimas de desaparición forzada. Y creo además que esto está muy a tono con no solo la sensibilidad social, y que yo creo que incluso hasta hay un ambiente político que tiene tendencia a reconocer esto y a reconocer que hace falta una transparencia y un unir esfuerzos, ¿no? Para salir adelante de esta situación, porque es que no puede ser. Claro. Además, el tema para las familias, para el Estado te desaparece y luego le vas y le pides justicia al Estado, pues es como, híjole, pues ¿cómo lo hago? O sea, es dolorosísimo y además la metodología y además recurrir a... Entonces, la sentencia fue votada el día de hoy y aprobada por mayoría. Hoy Correcto. Hoy fue la sesión de la primera sala. Hoy estábamos presentes 4 de nosotros y por mayoría votamos a favor de esta sentencia que, pues, no quisiera caer como en elogio de que la propia Corte elogie sus resoluciones. Seguramente tiene cosas perfectibles. Es como es primer escalón o un segundo escalón en una escalera que todavía falta rato por llegar hacia el piso de arriba, no hacia el horizonte que sigue. Pero creo que es un buen escalón, creo que es un buen grano de arena para contribuir, porque ya tenemos este reconocimiento del año pasado al derecho a ser buscado y a la obligatoriedad de las comisiones, de las decisiones o de las recomendaciones de la Comisión de Comité de Desaparición Forzada de la ONU. Entonces tenemos esos 2 elementos. Ahora lo que tenemos es lineamientos claros, ya con una validez y un soporte constitucional para decir, aquí va primero esto, luego esto le toca esto, y esto son 30 días. Y no vamos a confundir que se necesita una sentencia que demuestre, porque quizá cuánto te gusta que pueda tardar, y si no llega nunca vas a reparar la lesión, el agravio a una persona víctima de derechos humanos, de violación grave, calificada como violación grave. Entonces sí es bien distinto el estándar, pero hay que cuidarlo uno al otro, ¿no? Claro. Entonces yo creo que en ese sentido me parece una sentencia que podría ser mejor en muchas cosas, lo que queramos. Claro que siempre cuando vemos un producto terminado decimos, ay, lo hubiéramos agregado. Todavía no llegamos a esa etapa, pero llegará. Y eso va a significar simplemente que ya está funcionando y que gracias a eso podemos estar viendo otras cosas. Es como esta escalera que te digo, llegas a un piso, ya luego llegas al otro y vas viendo cada vez con mayor claridad el horizonte. No sé si tenga tiempo de leerte un poquito del comunicado, o ya no hay. Pues no, por supuesto, sobre todo para que la gente lo entienda muy bien. Lo voy a decir de manera muy rústica y rudimentaria, pero está basado en el caso de mayo de 2007 de Oaxaca, que es un caso de desaparición forzada y ahora, pues, en donde participan además militares. Por eso es la trascendencia de eso, ministra. Adelante, por favor. Y además quiero leer un pedacito de la sentencia que me parece, está en la propia sentencia de la Suprema Corte de la primera sala. Dice, la desaparición somete a los familiares de la persona desaparecida a actos equiparables a la tortura y tratos crueles e inhumanos, al desconocer el paradero y destino de su ser querido y además al verse compelidos a implementar por su cuenta acciones de búsqueda e investigación e incluso a enfrentarse a diversos obstáculos institucionales. La desaparición forzada es una situación límite para las familias, quienes se convierten en víctimas indirectas, pues dicha situación les provoca una angustia constante y transforma profundamente su psique y su proyecto de vida. En ese sentido, la primera sala no puede ser ajena al enorme y profundo dolor que provoca la desaparición de una persona. Sus familiares y seres queridos viven un calvario por la falta de información sobre su paradero y con la zozobra de desconocer si su vida corre peligro o en qué condiciones de salud e integridad física y emocional se encuentra. Ese sufrimiento se ahonda ante la falta de respuesta institucional adecuada y oportuna para localizar a la persona, porque genera un sentimiento de impotencia. Ya con esto termino. La vida de la familia y en general de quienes rodeaban emocionalmente a la persona desaparecida
se ve sacudida con fuerza por la pesadumbre señalada, pero además porque implica también alteraciones drásticas en estos proyectos de vida, así como el desvanecimiento de los sueños por alcanzar, la pérdida de propósitos en común o incluso individuales. Y por eso, tanto por el desasosiego que la ausencia inexplicable de un ser querido representa, como porque a partir de ese hecho, el círculo afectivo de quien falta se vuelca a dedicarse día con día hasta encontrarlo. Caray. Esta es quizás la parte más sensible porque lo amerita, porque claro que lo amerita, en un documento que es profundamente técnico, constitucional y jurídico, para que, pues, con la mejor intención de que quede lo más claro posible para todas y para todos. Yo tengo la impresión de que abonará, ya será cosa de preguntarles a la Fiscalía, por ejemplo, a la Comisión Nacional de Búsquedas, a las propias familiares de las víctimas. Yo tengo la impresión de que abonará, que la primera sala ha hecho su tarea, que abonará a ir desdoblando lo que falta por hacer y a unir los esfuerzos, a ir embonando los esfuerzos, a que tengan claridad en las acciones, las fechas, los qué, cómo, cuándo y dónde. Ministra Ríos Farjat, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar con esto que está fresquito y pues sí, la desaparición forzada en México es un problema endémico, es un problema que arrastramos desde hace muchas décadas, así que pues bueno, todo lo que sea para adelante, las familias mexicanas lo van a agradecer. Muchísimas gracias, ministra, por estar aquí en Los Periodistas. Un abrazo con mucho afecto, Álvaro. Saludos a todos. Gracias.